En clases de historia nos enseñan la mayoría de los acontecimientos que han creado la sociedad actual. Conocemos el contexto, las características importantes, las causas y consecuencias. Pero, ¿qué pasa con todos esos pequeños detalles en letra chiquita que no vemos? Los pequeños detalles son los que hacen la historia más interesante. Es por eso que créeme que los datos curiosos nos harán conocer más sobre varios acontecimientos durante el siglo XX, donde la miseria y el esplendor sobresalen. La guerra inició el 28 de julio de 1914 con la declaración de guerra del Imperio Austrohúngaro a Serbia, donde fueron asesinados el archiduque Francisco Fernando y su esposa. A partir de ese momento se enfrentaron dos alianzas internacionales, la Triple Alianza compuesta por el Imperio Alemán y Austro-Hungría. Pero, ¿sabías que un tercio de las muertes se debió a una pandemia? El ejército ruso fue uno de los más grandes. Fue la primera guerra donde se ocuparon armas químicas, la creación de las trincheras y se dio la creación de la Unión Soviética. Se conoce como periodo entre guerras o interbellum al periodo histórico del siglo XX, que va de 1918 a 1939, cronológicamente desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de este periodo se vivieron momentos difíciles, pero a pesar de eso el entretenimiento siguió, pues como bien se conoce, durante el periodo se vivió la Gran Depresión, y durante esta etapa Walt Disney estrenó Los Tres Cochinitos en 1933, y muchos vieron en ella un símbolo de la situación de entonces, con el lobo representando la depresión y los tres cochinitos como los ciudadanos medios tratando de sobrevivir. Hablando también de la Gran Depresión, a pesar de que fue una depresión global, un 40% de los países no notaron la crisis. Durante este periodo también el racismo en Estados Unidos se recrudeció y la reacción cultural desde la negritud fue la música de blues y el jazz, hijos de la esclavitud y la represión, que pronto se extendió también por Europa. La industrialización y mecanización del trabajo inspiró a cineastas como Fritz Lang con Metrópolis, Chaplin con Tiempos Modernos y a todos esos autores de ciencia ficción que imaginaron un mundo lleno de robots que iban a liberar a la humanidad de la maldición bíblica del trabajo. Debido a la crisis económica de la Gran Depresión, padres tenían que llegar a vender a sus hijos a familias adineradas para que ellos tuvieran una mejor vida. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Como datos curiosos, oficialmente Rusia y Japón aún no han firmado un tratado de paz. Japón bombardeó a China con armas biológicas. El último soldado japonés en rendirse lo hizo casi 30 años después. Científicos norteamericanos pensaron en bombardear volcanes japoneses. Rusia fue el país con mayor cantidad de muertos durante toda la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, informativo y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del Este, liderado por la Unión Soviética. ¿Sabes cuánto dinero se puede gastar en una guerra? El costo del conflicto para Estados Unidos fue de 8 trillones de dólares. En 1969 había más comunistas a favor de Estados Unidos que de la URSS. 10 presidentes pasaron por la Casa Blanca durante el largo periodo del conflicto. Y el Sputnik fue el primer satélite artificial lanzado en 1957 por la Unión Soviética. País tercermundista. El tercer mundo. Frases como esas hemos escuchado bastante, pero ¿sabías que la definición de tercer mundo sirve para designar a los países que no pertenecían a ninguno de los dos bloques que estaban enfrentados en la Guerra Fría, el bloque occidental y el bloque comunista?
El tercer mundo se le vincula con el nivel de desarrollo. Tras la caída del muro de Berlín y desde los años 90 hasta hoy, el término ha evolucionado y se ha convertido en un concepto muy relacionado con el nivel de desarrollo de ciertos países, tomando como modelos de desarrollo las economías de los países de ese primer mundo, que únicamente representan entre el 15 y el 20% de la población mundial, dejando que el resto de los calificativos subdesarrollado o en vías de desarrollo forme parte de estos términos considerados polémicos. Por un lado, hablar del tercer mundo actualmente está desfasado. Los antiguos bloques enfrentados ya no existen. Otro, tomar como modelo de desarrollo un sistema económico que genere injusticias y desigualdades en todo el mundo tampoco parece una opción aconsejable. Por ello, los términos tercer mundo o países subdesarrollados son, cuanto menos, controvertidos. Hay que cuidar lo que decimos. Es por eso que la clasificación del tercer mundo es obsoleta, pero una forma de conocer qué países podrían integrar teóricamente esta categoría sería revisar el Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Dicho indicador es actualizado todos los años y divide a los países en 4 niveles de desarrollo: muy alto, alto, medio y bajo, pero sigue fuera de tener que ser llamados tercer mundo. La dictadura militar típica en América Latina es dirigida por una junta o un comité integrado por la Dirección del Estado Mayor de los Militares. Así fue como ocurrió en Bolivia entre 1964 y 1982, en Argentina entre los años 1976 y 1983, en Uruguay entre 1973 y 1984, en Chile entre 1973 y 1990. Durante estos años, la persecución a la oposición era inmensa. Gracias a ello, se creó el Plan Cóndor. Se tiene la fecha exacta de la creación de este plan, 28 de noviembre de 1975, en Chile, en el marco de una reunión de seguridad presidida por Manuel Contreras, jefe de la Policía Secreta chilena, y en la que participaron militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales de la parte acusadora en el juicio, se trataba de un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de la década del 70 hasta iniciados los años 80, para perseguir y eliminar a militares políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña. De esta manera, personal de los servicios de seguridad de esos países cruzaron sin obstáculos las diferentes fronteras, cometiendo asesinatos, secuestros y torturas. Según las investigaciones y denuncias, su accionar no se limitó a las 6 naciones mencionadas, se extendió a Italia y Estados Unidos. Precisamente, el papel de Estados Unidos ha sido muy controvertido, con diversas organizaciones de derechos humanos señalando que ese país, en especial la CIA, estuvo en el montaje desde el principio. De junio de 1950, un ataque sorpresa de Corea del Norte contra Corea del Sur provocó una guerra que enfrentó comunistas y capitalistas por el control de la península de Corea. La Guerra de Corea transcurrió de 1950 a 1953 y es considerada una de las guerras más violentas y sangrientas de la historia, dejando una división permanente entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Una pequeña guerra? No lo creo. 16 naciones participaron en la Guerra de Corea, que es un gran número de países participantes por no ser considerada una guerra mundial. Mientras que la Segunda Guerra Mundial fue marcada con muchas tropas segregadas en el ejército de los Estados Unidos, la Guerra de Corea marcó una época en la que tanto negros y blancos trabajaron juntos en las operaciones militares. ¿Sabías que las unidades MASH o los hospitales quirúrgicos del ejército móviles comenzaron a utilizarse en la Guerra de Corea? Una vez que alto el fuego fue firmado, las conversaciones de paz oficialmente duraron 2 años y 17 días e involucraron 575 reuniones antes de que cualquier tipo de acuerdo pudiera ser alcanzado. Antes de la guerra, el paralelo 38 marcó la línea oficial divisoria entre los dos países, y a pesar de todos los enfrentamientos y derramamientos de sangre, la misma línea todavía marca esta división entre los dos en la actualidad.
La Guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina y conocida en Vietnam como Guerra de Resistencia contra Estados Unidos, fue un conflicto bélico ocurrido en 1955 y 1975 para reunificar Vietnam bajo un gobierno comunista, donde Vietnam del Sur enfrentó a Vietnam del Norte con ayuda de dinero, armamento y tropas de Estados Unidos. Sur-Norte, Estados Unidos, China. ¿Qué? En la guerra hubo dos bandos y varias ayudas. Aunque más se habla del apoyo de Estados Unidos a Vietnam del Sur, Vietnam del Norte también recibía ayuda, y esta era por parte de la Unión Soviética y China, así como una rivalidad de la Guerra Fría. Más de 1 millón de los llamados Boat People, inmigrantes que viajan en barco, huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y 1989. La mayoría se estableció en Estados Unidos. El número de bombas que se lanzaron en Indochina fue más del doble de la cantidad lanzada por Estados Unidos y Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. La AK-47 fue el arma protagonista de este conflicto bélico, utilizada tanto por el ejército de Vietnam del Norte como las guerrillas de Vietnam del Sur. Se estima que más de 2.5 millones de estadounidenses lucharon en la Guerra de Vietnam. Solo en el año 1968, el país norteamericano envió a 536,000 soldados. El sindicalismo en México, movimiento médico, ferrocarrilero y magisterial. Los sindicatos en México están reconocidos por la Constitución Política desde 1917. De acuerdo al artículo 123, menciona que los obreros tendrán derecho a defender sus intereses. Movimiento ferrocarrilero. En los años 30 en México, el ferrocarril contribuyó a la industrialización, generando un incremento en la economía. No obstante, en 1958 se inicia el movimiento ferrocarrilero, en la época del presidente Adolfo López Mateo, desatando huelgas. Las principales demandas fueron el incremento salarial de 200 pesos. Demetrio Vallejo fue uno de los que encabezó este movimiento. Movimiento magisterial. Al igual que el movimiento ferrocarrilero, los maestros de primaria se inconformaban ante la demanda de dignificar su salario. Ante esto se llevaron a cabo huelgas por parte del movimiento revolucionario del magisterio. Adolfo Ruiz Cortines, el presidente actual, ignoró sus demandas y actuó con violencia en contra de ellos. Posteriormente, el magisterio hizo estallar una huelga ante la SEP. Continuando la presión, Ruiz Cortines decide aprobar el incremento del salarial. Movimiento médico. En 1964, estudiantes de medicina se rebelan ante la inseguridad económica, haciendo el primer movimiento de batas blancas. Enfermeros, médicos y miembros del sector salud en el mismo año realizaron peticiones al presidente, en ese entonces Gustavo Díaz Ordaz, quien analizó las propuestas, las cuales eran relación laboral bien definida, plazas con mejor seguridad en el empleo. Finalmente, el 20 de marzo, la Asociación Mexicana de Médicos crearon el Sindicato de Trabajadores de la Salud. Movimiento Estudiantil México del 68. El movimiento inició con los alumnos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de que en el año de 1968 se convocó al Consejo General de Huelga. Las inconformidades que inician con la toma de algunos de los planteles del Politécnico, después la UNAM, autobuses quemados y explosivos en las escuelas detonaron la ira de las autoridades, de tal manera que el Ejército Nacional irrumpió en las instalaciones de la UNAM, derribando la puerta con una explosión. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, se dio la peor masacre de los tiempos. La caída de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estado ruso creado por Lenin en 1922, comenzó en principios de 1985 y finalizó con la desaparición de la Unión, de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución de la Unión Soviética en 1977.
Las repúblicas tenían el derecho de separarse libremente de la Unión. Algunos de los antecedentes fue que la perestroika, que eran medidas por parte de Mikhail Gorbachev con la finalidad de reestructurar la economía de la Unión Soviética, la perestroika vino acompañada del glasnost, que venía con ver los derechos y libertades del pueblo. Sin embargo, tanto la perestroika como el glasnost fracasaron desintegrando la URSS, quitando a Gorbachev e iniciando con el poder de Boris Yeltsin, convirtiéndose en la Federación Rusa. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económico, político, tecnológico, social y cultural, que ha convertido el mundo en un lugar cada vez más interconectado. En ese sentido, se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. Es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo. Es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social. Es desigual y asimétrica, ya que repercute de formas muy diferentes según el nivel de desarrollo de cada país y su cuota de participación en el poder mundial. Es impredecible, es decir, sus resultados no pueden ser anticipados. Depende de la conectividad y de las telecomunicaciones. Supone la reorganización espacial de la producción. Globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo. Conforma un modelo financiero mundial. Con esto concluimos esta transmisión, donde estuvieron alojados muchos temas bastante importantes de la historia mundial, como lo son la Primera Guerra Mundial, el Interbellum, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, dictaduras latinoamericanas, etc. Recuerden que es de suma importancia conocer cada detalle para de esta manera poder hacer la historia más interesante. Agradecemos su preferencia. Porque de esta manera nos permite conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro con lecciones aprendidas y retos por lograr. Agradecemos su preferencia. Nos vemos hasta la próxima emisión.